Though nothing will keep us together. You can be there forever and ever. Buenos días, Hola, Olimpia, ¿cómo ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿Sí? bien. Vamos, si te parece. ¿Te apetece un café? Sí, por favor. A ver si le puedes traer un café. Gracias. Hola, buenos días, gracias. Tengo curiosidad. Tus familiares, conocidos, amigos, ¿hablan de ciertos temas con pudor delante de ti? Más bien, pues me preguntan dudas, me piden algún consejo. La situación a lo mejor se tensa un poquillo cuando se trata de personas que no ves habitualmente, ¿no? Te encuentras a alguien de vez en cuando y notas esa tensión. O sea, que se masca la tensión en el ambiente. Hombre, sí, algo así, no lo vamos a negar. Hay un clásico, porque siempre la despedida en esos casos es que sepas que estoy al corriente de mis obligaciones, o sea, eso no falla. Hay que realizar muchas inspecciones aquí en Canarias. ¿Tienen mucho trabajo? Tendríamos que hacer muchísimo más, lo que pasa es que los recursos son limitados. Yo creo que la Comunidad Autónoma de Canarias es de las que más carga de trabajo tienen, porque date cuenta que nosotros asumimos la comprobación de muchos impuestos que no se asumen en otras comunidades autónomas. Nosotros, para empezar, somos responsables de la comprobación del IJIC y después ya nos igualamos al resto de las comunidades. Nos gustaría realizar contigo una inspección de trabajo, conocer cuál es tu día a día. No sé si nos lo vas a permitir. Sabes que con el tema COVID las visitas están muy restringidas. Estas visitas COVID están restringidas, ¿y cómo lo hacen entonces? ¿Cómo hacen las inspecciones? Pues mira, hemos restringido al máximo las visitas porque el procedimiento inspector se basa básicamente en comparecencias personales, ¿no? Normalmente comparecen los obligados tributarios en la oficina de la agencia, o bien también nosotros nos desplazamos a los lugares de trabajo. Claro, con el tema de la pandemia todo esto se ha tenido que reducir lo máximo. ¿Cómo lo hacemos? Por vía telemática, por correo electrónico. Voy a pedir la cuenta, si te parece, y Venga. ya nos dirigimos a tu despacho. ¿Nos dejas la cuenta? Aquí le dejo la puntita. Perfecto, gracias. A ver, ¿te la quedas tú o me la quedo yo, la factura? Me la quedo yo, claro. ¿La factura tú? No. Bueno, esto también es un clásico. Es un clásico. Siempre cuando voy a comer con amigos, al final siempre me pasan la factura. Pues vamos a tu despacho, si te Venga, parece. vamos. You know, baby, we could have a lot of fun. I'm a man, a style, and Olimpia, lo de pedir facturas, lo de coger todos los tickets que nos pasen por delante para computarlo como gasto de empresas o como gastos de autónomo, es común en España. No siempre es fraude, porque si esos tickets están relacionados con la actividad y tenemos la factura, se pueden deducir perfectamente, no hay ningún problema. De hecho, hay ya regulado en determinados impuestos un límite máximo, un porcentaje máximo de deducción para este tipo de gastos. Y entonces, cuando se produce la picaresca, cuando pillas un ticket que no te corresponde deducir por él. Claro, cuando son tickets que no están relacionados con tu actividad, son gastos que no tienen nada que ver con tu trabajo, con el desarrollo. Vamos a ver, comidas con amigos, se ve claro, ¿no? Y sobre todo por el volumen de los gastos que normalmente se quieren imputar como gasto de la sociedad. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, se ha determinado un porcentaje máximo. Olimpia, ¿crees que la ciudadanía es responsable con lo que es de todos? Mira, yo creo que los ciudadanos en general estamos muy concienciados. Lo que pasa es que siempre vemos comportamientos que afectan negativamente a la sociedad, a todos nosotros, a nuestro bienestar. Es verdad que son los menos, ¿no? En la agencia sí vemos a diario actitudes dirigidas a evitar el pago de los impuestos, hay que decirlo. ¿Crees que las personas que no cumplen al final son un fiel reflejo de lo que ocurre a grandes niveles como grandes empresas o clase política que en algún momento determinado han llevado actitudes que no son responsables?
Indudablemente hay un montón de situaciones en las que casi se nos invita al fraude, ¿no? Tú imagínate, por ejemplo, un servicio en casa, que cuando terminan ese servicio te preguntan ¿con factura o sin factura? Ahí ya te están poniendo a prueba. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando oyes expresiones del tipo, mira, total roba y roba lo grande porque total sales pronto de la cárcel, ¿no? O incluso puede que ni vayas a la cárcel. ¿Crees que en España es barato cometer un fraude fiscal? Yo creo que no. Yo creo que la gente percibe, todos los ciudadanos percibimos que hay controles y que no es gratis el defraudar. O sea, yo creo que la presencia de la actuación inspectora está ahí y cada uno asume los riesgos que quiere asumir. No sale gratis, no es más barato. Existen una serie de procedimientos que garantizan que estas personas que defraudan son sancionados, o sea, el riesgo existe. Está claro que el objetivo de la Administración no es meter a las personas de la Administración tributaria, me refiero, no es meter a la gente en la cárcel, pero sí tienen que percibir, ese defraudador tiene que percibir que existe ese riesgo real. El rey emérito, por ejemplo, el caso Nos también, o la Caja B del Partido Popular, ¿ha habido trato especial de la Administración a ciertas clases sociales, a ciertas élites? Yo puedo hablar de lo que trabajamos aquí en Canarias y yo te puedo asegurar que la actuación de la inspección es totalmente independiente de las personas. Quiero decir, nosotros trabajamos en base a planes tributarios donde se establece qué líneas y qué sectores son las que se tienen que investigar y en base a eso se seleccionan los expedientes. O sea, nosotros no iniciamos actuaciones en función de una persona u otra, es decir, que tampoco podemos elegir no inspeccionar a alguien. ¿Existe un trato de favor? Yo creo que no. ¿Me podrías explicar, para que lo entendiésemos, la amnistía fiscal? Es decir, al final es darle un trato de favor a aquel que no ha cumplido, a aquella que no ha cumplido en tiempo y forma cuando el resto de la ciudadanía sí lo ha hecho y ha cumplido con su obligación y con los plazos. Vamos a ver, la amnistía es una oportunidad excepcional que se establece por ley para que efectivamente un grupo determinado de contribuyentes puedan regularizar su situación en un momento posterior al que correspondía y se le perdona, es verdad, una parte de la deuda y obviamente no se le persigue penalmente. ¿Qué finalidad han tenido las amnistías aprobadas? Pues aflorar determinados bienes que no habían sido detectados por la Administración tributaria o determinados ingresos. Claro, no es que yo esté muy de acuerdo con este procedimiento para aflorar ingresos o bienes que no han sido detectados. Yo creo que suponen un agravio comparativo con las personas que puntualmente cumplen con sus obligaciones fiscales. Yo creo que lo adecuado ahí siempre sería dotar a la agencia tributaria de los medios, tanto materiales como humanos, para poder desarrollar nuestro trabajo de forma eficaz y eficiente. ¿Cómo están de personal en la agencia tributaria canaria? Creo que por todos es conocido el déficit de personal en todas las administraciones públicas. En el caso de la agencia tributaria es especialmente grave. Tenemos una gran presión. El Parlamento lo ha entendido y ha apoyado ya la ampliación o sea, fomentar que ingrese nuevo personal. Me gustaría que vieras un vídeo, que vieras y que escucharas este vídeo y me digas qué opinas al respecto. Faltan inspectores, faltan técnicos, faltan auxiliares y faltan administrativos. Falta, claro que falta. ¿Podríamos hacer mejor nuestro trabajo? Sí, claro, pero también la administración es la que es y todos los procesos. Ahora estamos lanzando muchos procesos selectivos. O sea, ahora hemos conseguido, para la oferta pública del 2020, la Agencia Tributaria Canaria ha ofertado 66 plazas. Necesitamos gente que quiera quedarse en Canarias y gente que quiera estudiar una oposición y que vea factible trabajar en la administración. O sea, que le guste, que tenga ganas, es un esfuerzo grande. O sea, estudiar una oposición es un esfuerzo grande, pero lo mismo es estar en una empresa privada trabajando de sol a sol. ¿Cuál es el problema? Que no hay tantos opositores en Canarias. Pues porque al no haber una oferta todos los años, la gente se desanima a opositar. Si tú sacas una oposición ahora, una oferta de empleo público ahora y otra dentro de 4 años, ¿quién se pone a opositar? La agencia debiera tener 740 trabajadores y tiene 400.
Lo que pasa es que para contratar trabajadores públicos hemos tenido que superar la crisis anterior. En la crisis anterior no se permitía contratar gente, se permitía despedir gente. El proceso de selección de personal en el mundo de lo público tiene unas reglas muy estrictas. Por ejemplo, ahora hay una convocatoria que ha sido impugnada y se ha paralizado. Nosotros teníamos 66 plazas de la agencia tributaria en esa convocatoria. De manera que contratar en el sector público, puesto que estamos hablando de recursos públicos, de derechos de todos, está muy controlado y muy sometido a los pleitos, a la judicialización, de forma que eso va lento. No obstante, tenemos un plan para aumentar los efectivos de la agencia tributaria que son fundamentales. Primero, para hacer las tareas habituales. La inmensa mayoría de los ciudadanos paga sus impuestos y la agencia lo que tiene que hacer es facilitar, colaborar y cuando no hay más remedio, perseguir y obligar, ¿no? No son el lobo, ¿no? No, por supuesto que no. Nosotros, cuando citamos a alguien, realmente es porque efectivamente existen indicios de que hay un comportamiento irregular. Y solamente en el caso de que haya una culpabilidad probada es cuando se instruye una sanción. De lo contrario, lo que vamos a hacer es exigir el pago del impuesto que se dejó de ingresar y los intereses de demora. Yo creo que no somos tan fieros como nos pintan. Y no siempre se sanciona, ya te digo, cuando hay una actitud claramente culpable. A veces la culpabilidad es a título de simple negligencia, eso es verdad, porque muchas veces se liquida sin tener en cuenta la normativa vigente y todos tenemos que ser conscientes de cómo tenemos que presentar las declaraciones y cumplir con nuestras obligaciones. ¿Cuántas sanciones has podido llegar a poner? No te puedo decir, pero si ha sido... bueno, claro que imponemos sanciones. ¿Recuerdas un caso así como muy sangrante? A ver, casi siempre las sanciones son sangrantes, porque realmente la sanción, en un principio, si la sanción es leve, pues es el 50% de la cuota tributaria, ¿no? Lo que se le exige. Pero si ya vemos que la situación es grave, pues ya es un 75%. Aparte de la deuda, un 75% en concepto de sanción. Claro. Un 75% de esta deuda. De esa deuda. 75% e incluso puede llegar al 125% si ya vemos una conducta defraudatoria, anomalías contables. Quiero decir, no es que el inspector decida discrecionalmente qué sanción le vamos a poner a una persona. No, no, no. Eso está todo regulado en la ley. ¿Y si es una empresa, un autónomo o autónoma reincidente? Ahí también pues hay... todavía se agrava más la sanción. En este caso se prevé en el procedimiento sancionador un agravante para ese tipo de situaciones. Y nos encontramos con bastantes reincidentes. Una sentencia del Tribunal Supremo dice que no es legal, que obliga a avisar antes de hacer una inspección en un domicilio cuando hay indicios. Realmente avisar, pues si avisa una inspección de Hacienda de que va a ir a hacer la inspección, ¿no pierde todo el valor? Pues es que se pierde el efecto sorpresa. El tribunal siempre piensa en la garantía del contribuyente, pero realmente nuestro trabajo se desarrolla conforme a lo que establece la ley y la ley permite que tú te persones en un establecimiento y no tengas que avisar a nadie. Puedes comprobar muchas cuestiones que de no hacer ese efecto sorpresa, pues desaparecen las pruebas, ¿no? Cuando tú te presentas por sorpresa y puedes acceder directamente a la contabilidad, no esperas a que él te traiga lo que él quiere traer, sino vas y ves todo lo que hay. A veces te encuentras con situaciones insospechadas. No tiene sentido que los jueces estén determinando en sentido contrario, porque al final afectan a la general. Nosotros no vamos contra un contribuyente, nosotros estamos viendo el fin último, que es mejorar los servicios, o sea, los ingresos para después financiar los servicios públicos. A lo mejor está mal enfocada la profesión. Yo creo que sí, que no se entiende. En la calle en general no entienden que es lo que decíamos al principio, que se genera esa tensión cuando tú dices que eres inspectora de Hacienda, todo el mundo se asusta, pues porque es natural. Yo misma, si recibo una carta de Hacienda... ¿Tú recibes cartas de Hacienda? Puedo ser, claro, yo puedo ser también... Por supuesto, porque eres contribuyente, pero... puedo recibir pues, como que ¿Pero no, cuántas cartas has podido recibir? Pues mira, algunas he recibido hace años de algún pequeño fallo que se haya cometido en renta y los compañeros de la agencia tributaria estatal, pues a lo mejor digo, ay, pues un error.
Pero no tengo miedo en el sentido de que yo sé que cumplo con mis obligaciones. Olimpia, los asesores fiscales se quejan de que no se publican las resoluciones de la Junta Económico-Administrativa. Me gustaría que dieras unas declaraciones, ¿te parece? Y nosotros, si accedemos a la página en Internet y ponemos memoria del Tribunal Económico Administrativo, pues veremos enseguida que nos aparecen todas esas memorias, podremos acceder a ellas y obtener toda esa información. Sin embargo, en el caso del Gobierno de Canarias, pues esa memoria no está a disposición de los usuarios. Y eso es muy importante saberlo por parte de los contribuyentes y de los asesores fiscales para precisamente ajustar sus decisiones a la interpretación que de las normas están haciendo los tribunales. ¿Ustedes ya han hecho una reclamación al respecto? ¿Les han contestado ya? Sí, ya nos han contestado, nos han dado la razón de que efectivamente reconocen que tienen que publicar esas memorias y ya se han comprometido a incorporando las resoluciones. Nosotros los asesores queremos tener igualdad de fuerzas ante la Administración Tributaria Canaria, que ellos sí conocen las resoluciones y por lo tanto pueden aplicarlas, nosotros no las conocemos y por lo tanto no podemos aplicarlas. Por eso pedimos cierta transparencia, para que haya una seguridad jurídica que nos permita a nosotros aplicar correctamente el derecho tributario. Y como les decíamos nosotros en nuestro escrito, nos llama la atención que las consultas que se le hacen a la Agencia Tributaria Canaria sí están publicadas y sin embargo las resoluciones de sus órganos administrativos no. ¿Y qué lectura hacen de esos datos? Pues mira, entendemos que son demasiadas las veces que el contribuyente para defender sus intereses tiene que acudir al amparo, en este caso, del Tribunal Económico Administrativo para que se le dé la razón. Entonces, bueno, pues esto no le sale gratis al contribuyente y podemos estar causándole un grave trastorno económico que nadie le va a resarcir a esos contribuyentes. Sí, efectivamente hemos visto nosotros casos en que un contribuyente recurre, está obligado a pagar, no puede solicitar una suspensión porque no puede avalar, paga o no paga pero va Hacienda, le empieza a embargar y al cabo de los 4 años le estiman. Y en ese periodo el contribuyente ha fallecido, entre comillas, ha dejado de ejercer su actividad económica, ha dejado de invertir. Se supone que tienen un año para dar respuesta, pero a veces se supera con creces ese tiempo. ¿En qué perjudica esto al contribuyente? Pues precisamente la incertidumbre que se le está generando. El contribuyente tiene el derecho a que se le responda en el plazo de 1 año como máximo y sin embargo va a estar con esa incertidumbre ahí colgando hasta que por fin le llegue el esperado fallo. Y mientras además sin la posibilidad, bueno, hasta que no pasa el año, de poder ir a la vía contenciosa. Y la verdad que tienes razón, cuando hemos ido a hablar con estos tribunales económicos administrativos, es que no están dotados de los medios materiales, técnicos y humanos suficientes como para toda la avalancha de reclamaciones que tienen, resolverlas de forma rápida, ¿no? Y eso es algo que también decimos nosotros, que se le debía de dotar a estos tribunales de mayores medios e incluso establecer procedimientos amistosos, que es algo que también se está hablando, previos. Esto no es competencia de la Agencia Tributaria Canaria, eso es competencia de la Junta Económico-Administrativa que depende de la Viceconsejería. ¿Que no se publican? Hay que ver con los medios con que cuenta la Junta. Son poquísimas personas. Es una demanda que hacían los asesores fiscales y bueno, lo mismo, lo comparan con la agencia estatal, es que los medios con los que cuenta la agencia estatal donde tienen todo informatizado y se publica en la página web de la agencia estatal, pero la información se lo dan los tribunales, pues, que es el equivalente aquí de la Junta, ¿vale? Entonces, bueno, pues si ellos tienen todo informatizado y son capaces de publicarlos, pues bueno, ya sabemos hacia dónde tenemos que ir. Las administraciones estatales nos llevan una ventaja en años. Vamos hacia allá, ¿sí? Y llegaremos. Espero que más pronto que tarde llegaremos. Si tienes falta de personal, tanto aquí como en la estatal, pues no te vas a detener lo mismo en un expediente, ¿sabes? Una sanción tiene que estar muy bien motivada, si no los tribunales te lo tiran. Bueno, lo ha dicho ella todo, ¿no? Yo entiendo que sí, que la administración va hacia una transformación tecnológica, la administración canaria, pero todavía nos cuesta porque, por lo que hemos comentado, los medios materiales y humanos tenemos puntos débiles. Por ejemplo, en Canarias se hacen muchas comprobaciones de valor, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Comprobaciones de valor, pues cuando tienes una compra, imagínate que compras un inmueble
y tú presentas tu modelo 600 con tu compra, tu adquisición del inmueble. Y entonces la administración puede comprobar el valor, porque no, se comprueba que ese valor declarado es inferior al valor de mercado. Ahí, por ejemplo, hemos tenido problemas con la motivación. Los tribunales es un campo de batalla de siempre, ¿no? Y cuando hemos intentado hacerlo muy bien, motivando todos los informes, pues pasados 2 meses pues se cambia el criterio desde los tribunales y dejan de ser válidas esas valoraciones, y eso nos obliga nuevamente a buscar nuevas fórmulas de motivación. Entonces yo creo que ese porcentaje va más por ahí. A lo mejor esa anulación se debe a defectos formales, pero no a cuestiones de fondo, que son las que realmente importan. Y con respecto a esa reclamación de las organizaciones de asesores fiscales, ¿falta transparencia en Canarias o es también una cuestión más de que falta personal? No se trata de ocultar. Indudablemente tenemos que ir a publicar y a dar toda la información, pero es que los medios humanos que disponemos y a nivel informático, o sea, nosotros tenemos que desarrollarnos todavía mucho. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda, también fue secretario general de la Organización de Profesionales de la Inspección de Hacienda, publicó un libro en interrogantes, ¿Hacienda somos todos? En ese libro decía que al defraudador no le da miedo el delito de fraude fiscal y que incluso pues que no funciona, ¿no? Para que exista delito fiscal, una persona tiene que defraudar 120.000 euros y además haber una participación activa en ese fraude, ¿sabes? Una verdadera intención de defraudar. No solamente el importe es el que determina que exista delito fiscal, tiene que haber una participación activa, tiene que haber una intención de fraude, y eso hay que probarlo. ¿Quiénes irían a la cárcel en este caso entonces por cometer un delito de fraude fiscal? Aquellos que hayan defraudado 120.000 euros o más en un año, que se pruebe decididamente que hay una intención defraudatoria clara. O sea, y todo eso se instruye penalmente a Fiscalía, y ya en Fiscalía son los que tramitan todo el proceso judicial. Para aquellos que no pagan, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con ellos? ¿O los que no pueden pagar? Ya eso es una cuestión que queda al margen de la inspección, ¿vale? La inspección tiene la labor de determinar la deuda, liquidarla, y entonces ya son los compañeros del servicio de recaudación los que van a desarrollar todos los mecanismos posibles por intentar cobrar esa deuda. Hacemos embargos de cuentas corrientes, embargos de bienes, podemos derivar responsabilidades. Cuando ya efectivamente es imposible, pues tendremos que declarar la insolvencia, pero eso es el último recurso. Adelante. Alberto, ¿Qué tal, Alicia? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Bueno, vamos, si te parece, y hablamos un poquito sobre subastas, sobre embargos. Muy bien. ¿Qué mecanismos tiene la Administración para poder ejecutar esas sentencias de fraude fiscal? Bien, en principio, la Administración lo que tiene básicamente es la ley. La Administración puede ejecutar los bienes y derechos del deudor, puede embargarlos. Una cosa es embargarlos y otra cosa es subastarlos. Los embargos supone que la Administración toma posesión de ese bien. Hay 2 tipos de embargos, básicamente, los embargos de dinero o de bienes muy realizables, cuando vamos a una cuenta corriente, un arrendamiento que te están pagando y ahora es la Administración la que va a recibir el dinero, el sueldo, el salario, unas acciones que cotizan. Y otra cosa son los bienes que no son directamente realizables, como pueden ser los inmuebles o los vehículos automóviles. Esos son los que van a ir a subasta. En el caso de los bienes inmuebles, lo que sucede es que lo primero que se hace es una anotación preventiva de embargo, que es una medida cautelar. Lo que significa es que en el registro de la propiedad hay un derecho preferente de la Administración para embargar ese bien. Eso significa que si en un momento determinado se quiere disponer de ese bien, primero hay que pagarle a la Administración. Es una medida, la verdad es que disuasoria, incluso mejor que el de las subastas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el deudor quiere vender ese bien,
va a venderlo por el precio que él tenía pensado, por el valor que él le otorga, la administración va a cobrar la totalidad de la deuda y los dos van a verse satisfechos. En el caso de una subasta, el precio de remate va a ser inferior al valor de tasación seguramente. Puede estar en un 50, en un 60 o en un 40%. Al subastarlo, la administración no recupera todo el dinero que se le adeuda. Efectivamente. ¿Incurren pérdidas? No incurre en pérdidas porque el deudor sigue debiendo la cantidad que no ha sido realizada. No supone una dación en pago. Si un deudor debe 100.000 y en el precio de subasta se ha otorgado o se ha adjudicado por 60.000, seguirá debiendo 40.000. La administración no pierde, pero no es el principal método para obtener y para recuperar el dinero de los contribuyentes deudores. ¿Ahí serías capaz de cuantificar cuántos bienes y por cuánto valor hay ahora mismo en la Agencia Tributaria Canaria pendiente del embargo de subasta? Hicimos una estimación. Nosotros hacemos aproximadamente 200 embargos de bienes inmuebles al año. El año 2020 han sido la mitad por lo que todos conocemos, ¿no? De esos diligencias de embargo, no todo va a subasta, porque no todos los bienes son idóneos para ser subastados. ¿Y cuándo es idóneo y cuándo no? Un cuarto de lavadero es difícilmente enajenable, o un trozo de terreno que está rústico, que está perdido en el monte, es difícilmente enajenable. Sin embargo, aproximadamente el 40% de los bienes inmuebles que se embargan van a ser objeto de subasta. Este año tenemos previstos entre las dos provincias 80 lotes de embargos a subastar. ¿Lotes? ¿Qué significa eso? ¿Que se subastan más de un bien? No solamente tienes bienes que son atractivos, sino que tienes otros que va a ser difícilmente que los puedas enajenar. Constituyes lotes en los cuales el bien más atractivo, imagínate un vehículo de alta gama, va unido a otros bienes menos atractivos y tienes que pujar por todo ello. ¿Y qué es lo que busca alguien que acude a una subasta? ¿Hay algo que le atraiga más en líneas generales a los subasteros? Según. Primero que el concepto de subasta y de subastero ha cambiado muchísimo. El concepto romántico de la subasta, del señor con el mazo. La televisión norteamericana nos ha hecho mucho daño, la verdad. Las subastas en la administración tributaria nunca tuvieron un cariz romántico en absoluto. Y desde hace 3 años ni siquiera son presenciales. Desde el 1 de enero de 2018, el Reglamento General de Recaudación sufrió una importante modificación, buscando precisamente eso, la claridad, la transparencia, la posibilidad de que todos pudieran acudir de una manera anónima y segura a una subasta. A partir del portal de subastas web del Boletín Oficial del Estado se realizan todas las subastas de todas las administraciones tributarias. Es obligatorio. Es la primera vez que podemos encontrar de manera clara y sencilla cómo llegar a una subasta, porque no es fácil llegar a... Es muy fácil, ¿qué va? Mira, tú entras en el portal del Boletín Oficial del Estado. Sí. Y abajo, en la página principal, tienes portal de subastas. Picas y tienes las subastas que en este momento están vigentes en cualquier provincia de España. Pero estamos hablando del Boletín Oficial del Estado y tú eres parte del cuerpo de la plantilla de la Agencia Tributaria Canaria. Sí. ¿Se subasta todo a nivel nacional, en un paraguas nacional? Sí, claro. Es decir, los bienes que se subastan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife o en la provincia de Las Palmas están disponibles para cualquiera. Pues como somos muy curiosas, paramos un momento para echar un vistazo al portal de subastas, a ver qué nos encontramos en Canarias. Y empezamos por un lote en Santa Úrsula, Tenerife, cuyo valor de tasación es de 52.000 euros y que incluye una bañera, un elevador, una sierra, un termoeléctrico, cizallas, gatos de mano, pulidoras, un sistema de ventilación, ordenadores, estanterías, vehículos industriales, remolques, andamios y una caseta de obra, entre otros muchos bienes. Pero si lo que buscan es un turismo, también encontrarán uno en la Victoria de Acentejo, cuyo valor de subasta ronda los 7.000 euros y la cantidad reclamada es de 9.000.
Y atención que por un módico valor de subasta de 1.900.000 euros y una cantidad reclamada de 900.000, encontrarán en Arafo un lote con 2 locales comerciales, 3 plazas de garaje y una vivienda de 95 metros cuadrados. Y hablando de locales comerciales, darán con uno cuyo valor de subasta es de 1.700.000 euros y la cantidad reclamada de 800.000, pero con una gran ubicación, comprende una manzana completa de una zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria. Pero si lo que necesitan es un trastero, también en la capital Gran Canaria y por la misma zona se ofrece uno. Valor de subasta 5.700 euros, cantidad reclamada 26.000. Y por último, si lo que prefieren es un solar, para dar rienda suelta a su imaginación y construir a su antojo, encontrarán uno en Las Palmas de Gran Canaria con un valor de subasta y una cantidad reclamada de 128.000 euros. Pero en definitiva, si ustedes son igual de curiosos que nosotras, lo mejor es que entren en el portal de subastas. Que la mayoría son de juzgados. Atención, porque también los juzgados es obligatorio que ya vayan por el portal web. Hay un único portal para todas las subastas. Para todas las subastas. Tú entras y si quieres buscar, le das a búsqueda y entonces aparecen, pues si es una subasta judicial, notarial, del Parque Móvil del Estado, de la EAT, es decir, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o de otras administraciones tributarias, como puede ser un ayuntamiento incluso. Búscame algo. Vamos abajo y tenemos juzgado, juzgado, juzgado y tenemos un bien de la Agencia Tributaria Canaria, Vale. un lote, que en este caso queremos ver qué es. Aparece el valor reclamado, el valor de tasación, que es el tipo de la subasta, que es, en este caso es inferior, el depósito que hay que depositar precisamente para participar en la subasta, obligatoriamente. En Nunca este va a caso haber fotos. No, ni tampoco vas a poder entrar y ver con carácter previo, no es un portal inmobiliario. Y se va pujando, o sea, tú puja a otro, puja a otra persona, puja a otra persona. En el momento en que haya ¿Y cuándo acaba? 20 días. Antes las subastas se celebraban en un solo día, en un lugar, tenías que acudir, tenías que verte con los otros subasteros, etcétera. Ahora tienes 20 días para pujar. Que hay una puja superior a la tuya, te lo dice, te avisa. Te notifica. Pero no es necesario que tu puja sea la más alta. Tú puedes hacer una puja por encima, igual o inferior. ¿Por qué? Porque la adjudicación va a ser a la puja más alta, siempre y cuando supere el 50% del tipo. Pero es que la puja más alta tiene un plazo de 15 días para pagar. Si no lo paga, la siguiente puja es la que interviene. ¿No se puede convertir en una web un poco más visual para saber exactamente por lo que estamos pujando? Bueno, habría que preguntarles a los gestores del Boletín Oficial del Estado, en este caso, que yo creo que han hecho un esfuerzo muy grande por ofrecer a nivel nacional un portal seguro. Me temo que subir fotos ya sería ir en contra de la salvaguarda de los datos de carácter personal, en su caso. ¿Qué es lo más raro, Alberto, que has visto subastarse? Pues yo he visto subastar, raro, o curioso. artículos de playa, sombrillas, cholas, pelotas de goma, zapatos, la pieza del motor de un coche clásico. Bastante raro y poco valor, ¿no? Quizás. Sí, ¿Quién salda su deuda con una administración con unas chanclas? Sí, lo que pasa es que en ese caso era necesario porque eran mercancías incautadas en aduana, eran mercancías incautadas en el puerto y era necesario, no vas a tener depositadas, ¿no? Por eso se formaban lotes, es decir, el que se llevó el vehículo de alta gama se llevó las cholas, o sea, estaba claro, ¿no? ¿Nos cuesta a los canarios y a las canarias mantener un lugar donde poder almacenar todos esos bienes pendientes de subasta? No, ni a los canarios, ni a las canarias, ni a los españoles. Vamos a ver, le cuesta al deudor, porque las costas de almacenaje, las costas de embargo, las costas de subasta son costas y se suman a la deuda. Lo paga el deudor. Puede ser a lo mejor un 5% aproximadamente, un 6% de tipo medio adicional. A las subastas no solo acuden
las personas, también las instituciones, ¿no? Ser licitador en una subasta, los únicos que lo tenemos prohibido somos quienes hemos intervenido en el procedimiento de recaudación, los depositarios y los tasadores, exclusivamente. Estamos hablando entonces de un mito, de eso de que los mejores bienes y los mejores artículos se los queda al personal de la administración. Es que no podemos pujar, lo tenemos prohibido. Cuando se celebraban las subastas de manera presencial, había personas que iban de subasta en subasta, ¿no? Que eran unos auténticos profesionales. Sí, bueno, nosotros teníamos personas especializadas en ir a las mesas de subasta, es decir, por ejemplo, la administradora de recaudación que iba a las mesas de subasta y bueno, y señalaba cuestiones de decir, este señor ha aparecido en todas las subastas que he celebrado en este año, a lo mejor. Y decía, bueno, pues sí, eran profesionales de las subastas. Pues supongo que buscará chollos. ¿Y los hay? Puede haberlos, pero menos de lo que la gente se cree. Claro, lo más jugoso lo ves enseguida en las subastas porque aparecen pujas. Cuando un bien que se subasta no es jugoso, no aparecen pujas. ¿Y qué pasa entonces? Sigue el procedimiento con otros bienes. Sigue el procedimiento. Con otros bienes. ¿Y ese vuelve a su dueño o a su dueña? Sigue embargado. ¿Y si nunca se llega a vender? Nunca podrá disponer de él. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Canarias? Hay muchas personas que tienen bienes embargados. ¿Podrías cuantificar en euros y el número de bienes? Es complicado, pero embargados podemos estar hablando de 1.000 y pico bienes inmuebles embargados. Sí es verdad que lo que buscamos son alternativas, es decir, los bienes inmuebles los embargamos porque tenemos la obligación de hacerlo, pero buscamos otras alternativas. De la misma forma que ofrecemos muchísimas facilidades de pago a todos los que se acercan y nos cuentan su problema y nos piden la posibilidad de fraccionarlo. Y el fraccionamiento tú puedes solicitarlo con deudas de hasta 30.000 euros sin necesidad de garantía. No tienes que garantizarlo. ¿Cuánto debe una persona para que se le embargue, por ejemplo, un bien inmueble? Los bienes inmuebles se embargan normalmente a partir de deudas de 40 a 50.000 euros, pero no salen a subasta a partir de una cierta cantidad. Es decir, ¿Cierta cantidad de? Una cantidad de 60, 70.000 euros. Pero el que debe 40.000, el bien se le embarga igual. Sí, exactamente ¿Y igual. qué pasa con ese bien? Ese bien queda a disposición de la administración, no puede disponer de él porque en el registro tiene una anotación. Vale, pero no se ha saldado la deuda. No se ha saldado ¿Y la entonces? deuda. Hay que buscar otras alternativas, buscarle otros bienes. Hay que darse cuenta que en el caso de la ejecución de bienes, cada muy poco tiempo se va a los bancos, a todos los bancos. Se va a la seguridad social, se va a tráfico. Es decir, se está pidiendo cada 2 meses aproximadamente información. De todos los bienes de las personas que tienen cuentas pendientes con la administración. Con la administración. Es decir, si tú tienes una deuda con la Agencia Tributaria Canaria, ten en cuenta que vas a estar siendo preguntado cada 2 meses, cada 3 meses. Hola, ¿Cómo buenos estás? días. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre un tema apasionante, ¿no? Hablamos del fraude. ¿Qué es el fraude, Diego? Pues el fraude fiscal, o sea, aunque hay muchos estudios y hay conceptos diferentes y métodos distintos que se dedican a cuantificarlo, también a veces se suele hablar de forma imprecisa lo que es economía sumergida y fraude fiscal, como si fueran términos sinónimos. Exactamente no es así, aunque coinciden en muchas ocasiones. Ni toda la economía sumergida implica un fraude fiscal, ni todo el fraude fiscal es economía sumergida, ¿no? Lo que viene en definitiva a delimitar es lo que llaman los economistas la brecha fiscal, es decir, cuánto se recauda, cuánto dinero se recauda respecto a lo que se debería haber recaudado y por tanto cuánto se deja de recaudar en concepto de impuestos. Y ese sería un poco el concepto estricto de lo que es fraude fiscal.
dentro de la Administración Tributaria Canaria, lo lógico es pensar que la mayor bolsa de fraude debe estar en el Impuesto General Indirecto Canario, ¿vale? Porque es el impuesto de mayor potencialidad recaudatoria. Estamos hablando de 1.400, 1.500 millones de euros. Cada año. Sí. Cuando hay un fraude fiscal se defrauda a las 3 administraciones públicas territoriales, pero además de eso, sobre todo yo creo que se defrauda al conjunto de la sociedad canaria. Creo que es la idea que debería quedarnos clara. O sea, el fraude no es a la administración, que parece un ente abstracto, una cosa que queda muy lejos, impersonal. El problema básicamente es que hay, históricamente, por razones diversas, hay cierta tolerancia con los ilícitos que tienen que ver con el fraude fiscal. O sea, toda la tolerancia que no existe con otro tipo de conducta fraudulenta, sin embargo, el fraude fiscal en este país, pues tradicionalmente por... Es más, podría estar incluso hasta bien visto, ¿no? El jactarse de no pagar impuestos, de haber defraudado. El que defrauda Hacienda es un crack, sí. Exportaciones o importaciones ficticias, contrabando, tráfico de mercancías, ¿cómo está el panorama en cuanto a ese tipo de fraude? Concretamente en el ámbito de importaciones, que bueno, en el que estoy trabajando yo los últimos años más a conciencia, hay menor fraude fiscal por el tipo de procedimientos tributarios que se gestionan en las importaciones. El hecho de que exista una frontera física, sí que es la isla, pero sobre todo que haya una frontera fiscal, es decir, Canarias forma parte de Europa desde el punto de vista aduanero, pero tiene una especialidad fiscal que se plasman en el IJIC y en el AIEM. Eso supone que la entrada de bienes en el archipiélago canario supone que surja la obligación de pagar el impuesto, el IJIC a la importación y el AIEM a la importación. Esa mercancía no puede entrar en el archipiélago canario hasta que se demuestra que se ha declarado ante la administración, que es el famoso DUA. En ese momento, en lo que es el despacho de mercancía, se realiza un control, un doble control. Se hace una comprobación documental de los documentos que acompañan a esa declaración tributaria. El propio ordenador de la Hacienda asigna esas declaraciones o a un circuito naranja, que implica una comprobación documental, o a un circuito rojo, que implica una comprobación física de la mercancía. Supone una actuación más restrictiva que supone un menor fraude. Es mucho más difícil controlar a un restaurante. Pero por allí pasa todo el mundo. Por allí, o va a un circuito o va a tiene otro. que entrar la mercancía. Casi el 90% de las declaraciones se acepta lo que declara el importador. Vale, puede haber mercancías donde el fraude es más factible o más pensable. Por ejemplo, pues porque tengan unos tipos impositivos más elevados. Labores de tabaco. Tiene tipo impositivo elevado en el IJIC, que tiene un 20%, y además tiene el impuesto especial. Si logras meter mercancía que está fiscalmente muy gravada en el mercado interior, esa mercancía va a competir en una situación muy ventajosa respecto a los que cumplen con las normas fiscales. ¿Se dan casos de ese tipo? Sí, sí que hay. O sea, las competencias de todos modos en materia de contrabando corresponden a la administración del Estado. La comunidad autónoma coincide en ese ámbito porque tiene que gestionar el IJIC y el AIEM a la importación. Sí que hay supuestos de contrabando, por supuesto. Vamos, todos conocemos productos que vienen marcas falsificadas, etcétera, etcétera. ¿Se puede cuantificar el fraude fiscal en Canarias? Es que es muy aventurado. Sería dar una cifra por decirlo. O sea, no se sabe. O sea, pues no es que me atreva yo. O sea, hace poco nuestro consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno lo dijo en el Parlamento, que es muy difícil dar una cifra ni siquiera aproximada del fraude fiscal. Algunas organizaciones, como Colegio de Economistas, pues te dan una cifra. En España se habla que sea entre 25.000 millones y 60.000 millones. Bueno, ¿Se defrauda en Canarias más que en otras comunidades autónomas? Probablemente sí, aunque no sean conceptos que sean sinónimos. Lo que hablábamos al principio de fraude fiscal y economía sumergida, Canarias junto con Baleares son territorios donde la economía sumergida tiene una cifra notable. Que hay sectores como la construcción, el turismo, la hostelería, la restauración, que es donde se concentran, se supone, las mayores bolsas de fraude. Todos los estudios coinciden en realidad
en unas cifras en torno al 25-28% de economía sumergida. Y en los planes de inspección, en los planes de control tributario, siempre son de las actividades que suelen estar entre las incluidas en los planes de inspección anualmente. Que tiene que haber una conciencia social del trabajo que hacemos aquí, que probablemente es muy ingrato, pero es por donde entran los dineros públicos que después nos permiten mantener este estado social, y casi hay que hacer un análisis individual, como ciudadanos, a título individual, de qué podemos hacer nosotros porque esto funcione mejor. No tanto hacer quejas, pues sí, todos nos pegamos, y la corrupción política, o que pagamos mucho para los servicios públicos que se nos ofrecen. Pues yo creo que tenemos unos servicios públicos muy buenos. En sede parlamentaria se hablaba de las cifras de operaciones antifraude en el año 2018. Hablaban cerca de 65.000 operaciones con las que se llegaron a recaudar 89,5 millones de euros. Esas eran cifras de 2018. ¿Cómo han sido esas operaciones antifraude en 2019 y en 2020? Uno de los indicadores en esa época era ese número de actuaciones concretos, de actuaciones de control. Y por ahí creo que van los 65.000. Pero tiene que quedar muy claro que en esos 65.000 actuaciones no son estrictamente actuaciones de la inspección de tributos, ni muchísimo menos. O sea, la inspección de tributos, con los medios que tiene, aparte que son procedimientos muy largos y muy complejos, puede hacer al cabo del año en torno a 350, 400 actas de inspección y sanciones en conjunto. Lo otro son procedimientos de gestión tributaria, no de inspección estrictamente. ¿Hay operaciones antifraude en Canarias encima de la mesa ahora mismo? ¿Cuántas puede haber? Esa labor básicamente la llevan en inspección. El Departamento de Inspección Tributaria, el Departamento de Planificación. ¿Cómo se hace? Pues básicamente con las fuentes de información que tienen, propias y ajenas, analizar esa información, hacer los cruces oportunos, y después todo eso se materializa en los expedientes concretos de inspección que se asignan a los inspectores actuarios. ¿Se están haciendo? Sí, claro, claro. Lógicamente, la inspección lo que hace tiene un carácter reservado. O sea, tampoco puedes alertar de dónde va a atacar o avisarte, oye, que te voy a inspeccionar, por razones obvias. Pero sí es verdad que se publica todos los años en el boletín oficial el plan de acción, donde se incluye el plan de control, donde se contienen las directrices que dirigen un poco la actuación de la inspección. ¿Por dónde van los tiros en ese año? ¿Qué es lo más curioso que te has podido encontrar a la hora de defraudar? Algunos se pueden contar, otros no, pero por ejemplo... ¿Alguno que se pueda contar? Hombre, me encantaría que me dijeras los que no se pueden contar. Vamos a ver, hay por ejemplo una idea que suele ser errónea, y por ejemplo, o sea, no sé si fueron los más creativos, los más talentosos, pero desde luego sí fueron los más cuantiosos. O bueno, los dos mayores fraudes desde el punto de vista económico, de millones de euros, que yo desde luego tuve que resolver en la inspección, fueron en ambos casos operaciones de exportación, de salida. ¿Y qué exportaban? En principio estaban exportando tabaco a países africanos. Pues empezaron a resultar un poco sospechoso que el barco en el que se llevaba el tabaco a ciertos países de África, Mali, Costa de Marfil y demás, eran barcos pesqueros. Barcos pesqueros que además no hacía falta más que entrar en Google y te dabas cuenta que eran barcos pesqueros que incluso Greenpeace los había saltado por usar artes ilegales de pesca y demás, ¿no? ¿Y qué llevaban? Nada. Llevaban pues calamares y pescado y cosas así. O sea, se declaraba la salida de tabaco, con lo cual ¿eso qué suponía? Pues por lo pronto que se devolvían los impuestos que había soportado ese tabaco. Al exportador de tabaco hay que devolver los impuestos para que el producto salga sin carga fiscal. Pero ese tabaco se quedaba aquí libre de impuestos. Con lo cual ya no es solo, que es otra de las derivadas del fraude fiscal, ya no es solo el fraude que le haces a la Hacienda Canaria, es el fraude que le haces a los que venden tabaco dentro del archipiélago canario de forma legal. ¿Cuándo se llegaría a la cárcel?
Llegaríamos, llega. llegaríamos. Esa infracción tributaria, si lo que se deja de ingresar, es decir, el fraude tributario, excede de 120.000 euros, y además se demuestra que ha sido una actuación dolosa, defraudadora, intencionada, puede dar lugar a un expediente de delito contra la hacienda pública. En los últimos 8 o 10 años, los delitos fiscales se han reducido a la sexta parte de lo que había antes. ¿Por qué? Son procedimientos muy largos, muy costosos, muy complejos, que muchas veces acaban mal, que se suelen enredar en vericuetos judiciales, y el objetivo principal se está dirigiendo más bien a recuperar la deuda tributaria. Bueno, tenemos casos, todos en la mente, casos llamativos, de gente muy conocida, muy habilidosa con un balón en los pies, que bueno, todos han regularizado y han evitado ir a la cárcel, ¿no? Claro, ¿no es injusto para el resto de la ciudadanía? Suele sentar mal, son gente que gana muchísimo dinero, y desde el punto de vista ciudadano pues suele caer mal. Y después muchas veces han sido operaciones de sociedades interpuestas que gestionan los derechos de imagen, o sea que ha habido más cosas, ¿no? No puede ser incluso injusto en el sentido de, es que al final estamos hablando de que se puede compensar defraudar incluso una gran cantidad, porque al final vas a llegar a una negociación. ¿Se perdona alguna parte de la deuda o se tiene que pagar? No, hay que pagar la deuda tributaria para entonces poder librarte y pagar incluso las sanciones correspondientes para poder librarte de la pena de cárcel y de ingreso en prisión. Tiene que haber una conciencia que defraudar no sale barato, que no es rentable defraudar. El otro día me lo estaba planteando, o sea, socialmente, con esto de la pandemia, de las fiestas ilegales, de la gente que sale, yo creo que todos nos hemos sensibilizado mucho y todos vemos normal que se denuncia al que organiza una fiesta ilegal. Sin embargo, alguien que denuncia a otro por defraudar Hacienda, seguro que ya lo vemos con otros ojos. Es un chivato, un delator, se ve en la prensa, no sé cuántos chivatazos. Tenemos la sensación entre la ciudadanía que se investiga más a autónomos, a pymes, a la ciudadanía llana, por así decirlo, que a las grandes fortunas. ¿Es así? Vamos a ver, yo creo que no, pero con matiz. Desde el punto de vista de la administración tributaria, de cómo aplica la administración, es decir, se va contra los pequeños, en absoluto. La administración tributaria actúa de acuerdo con un plan de inspección, de manera equilibrada, de manera eficaz y tratando de cumplir unos objetivos donde no se distinguen pequeños y grandes. O sea, cuestión distinta es que por la escasez de medios, si tú tienes pocos inspectores, no puedes asumir el coste de unos expedientes muy complicados, muy complejos, muy cuantiosos, porque es casi lo único que harías durante el año. Por razones de pura eficacia es mejor hacer 20 expedientes medianos que uno grande. Pero tú me hablas de la eficacia en términos de personal, en términos de expediente. Yo te hablo de a lo mejor la eficacia en términos económicos. Quizás a lo mejor es más eficaz recaudar más en las grandes fortunas que en las pymes y en los autónomos, ¿no? Lo que te digo desde el punto de vista de la aplicación de la administración. Otra cosa distinta es que desde el punto de vista normativo, de la redacción de leyes, de las políticas fiscales, en esa fase, en ese momento, sí que a veces se ve con cierta suspicacia el que se trate fiscalmente de manera más ventajosa a ciertos sectores, ciertas actividades, ciertos instrumentos económicos financieros que fiscalmente no se atacan y que a lo mejor, pero desde la parte normativa, no de la parte de la administración cuando aplica esas normas, sino en el momento de redactar las leyes es verdad que puede haber decisiones discutibles. Las ocultaciones que puedan hacer es porque a veces están amparadas incluso por la norma o una norma que tiene fisuras y les permite hacer ciertas operaciones. ¿Cómo funciona la colaboración con el resto de autoridades, en este caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Canaria, Nacional, la Guardia Civil, para realizar estas investigaciones? Muy bien. Son imágenes del abordaje en alta mar de un pesquero con bandera panameña que transportaba más de 18.000 kilos de hachís. Antes los contrabandistas eran unos caballeros, pero ¿qué pasa? Que ahora son gente que pertenece a organizaciones criminales. Ahora mismo estamos mirando la zona de motores, porque es una de las zonas
más adecuadas y preferidas por los narcotraficantes. ¿Cuánto cuesta mantener una prisión como esta? Unos 2.750.000 euros en el año 2020, más o menos. ¿De dónde te sacaste la titulación? Bueno, pues yo me lo saqué en los centros penitenciarios, me cogieron en el Calero, en un atraco de Banco de Santander. Yo lo que estoy agradecido siempre es a los españoles y a las españolas, que me han pagado los estudios.